¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a comenzar a ver un nuevo tema que es llamado raíces de polinomios. Este es uno de mis temas favoritos ya que ya empezamos a hacer cálculos un poco más entretenidos, divertidos. Entonces espero poderles transmitir de la misma manera pues lo que me gusta de este tema. Así que sin más preámbulo, comencemos. Primero que nada, vamos a entender qué es una raíz de polinomios. Con raíz de polinomio yo me quiero referir a aquellos valores numéricos que me van a generar que todo ese polinomio sea igual a cero. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, vamos a tener un polinomio cualquiera, de los términos que sean, y lo vamos a igualar todo el polinomio a cero. Entonces, nosotros al momento de sustituir algún valor numérico en ese polinomio, nos va a dar esa misma igualdad de cero. Ahora sí que vendría siendo 0 igual a 0. Y eso es lo que nos dice que un número es la raíz de un polinomio. Y si no nos da ese resultado, pues simplemente no es raíz perteneciente de ese polinomio. Puede serlo de algún otro sí, pero de ese con el que trabajamos, pues no. Entonces, nosotros podemos encontrar las raíces de los polinomios de diferentes maneras. Primero que nada puede ser por fórmula general. Nosotros conocemos ya nuestra fórmula general que sabemos que la vemos en la secundaria y normalmente la conocemos como la chicharronera. ¿Y cuál es esta fórmula general? Es la que nos dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c y todo eso entre 2 veces a. Esa es nuestra fórmula general y nosotros normalmente la ocupamos o se le dice que la ocupamos para encontrar la solución de una ecuación de segundo grado. Aquí hay varias cosas que aclarar. Esta fórmula general solamente se puede aplicar para nuestras ecuaciones o nuestros polinomios de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces, si tenemos un polinomio de tercer grado, ya no la podemos ocupar, o si estamos trabajando con una de primer grado, pues tampoco la podemos ocupar. ¿Por qué? Porque específicamente solo se ocupa en las ecuaciones de segundo grado. Es por eso que esta tiene ese límite y no la podemos ocupar en ningún otro caso. Por lo tanto, eso nos da pauta a otro método para poder encontrar nuestras raíces, que es la factorización, tema que vimos anteriormente. Con la factorización nosotros vamos a tener de una manera más sencilla nuestras raíces de polinomios, pero pues también como lo vimos en el tema anterior, va a haber ocasiones en las que va a ser complejo factorizar ciertos polinomios. ¿Por qué? Porque se van a hacer más grandes, son de más de 4 términos, entonces se hace todo un relajo. Y pues finalmente el método que a mí me interesa ver, que es el más completo, viene siendo el de la división sintética, o mejor conocido como la regla de Ruffini, que más adelante les voy a enseñar cómo se resuelve o cómo se ocupa esta regla de Ruffini. Aquí en mi presentación del lado izquierdo tengo una tablita, la cual nos presenta nuestro polinomio, la primera columna, que es f de x, nuestro polinomio en su forma normal. Lo pasamos a una ecuación polinomial de la forma f de x igual a 0, para que podamos encontrar sus raíces. En nuestra tercera columna tenemos el grado de nuestro polinomio y posteriormente la factorización, ya que estamos trabajando con polinomios que se pueden factorizar de manera sencilla. Y ahí nos podemos percatar cómo nos quedan ciertas factorizaciones y posteriormente nuestras raíces. ¿Cómo determino yo mis raíces? Bueno, pues por ejemplo, en el caso primero que es 2x menos 6 igual a 0, dice que no es factorizable, sin embargo yo sé cómo despejar una ecuación o la x de esa ecuación. Paso el 6 del otro lado de la igualdad positivo, lo divido entre 2 y me da 3. Nosotros conocemos eso o nos lo enseñan como solución de la ecuación, pero eso es la raíz de nuestro polinomio, ¿ok? Es solución y raíz, es exactamente lo mismo, pero propiamente es la raíz de nuestro polinomio. En el caso de abajo, que tenemos una factorización,
tenemos x menos 2 por x más 1. ¿Cómo sabemos que las raíces son menos 1 y 2? Bueno, porque si yo sustituyo 2 en esa x que tengo ahí, me quedaría 2 menos 2 me da 0, y 0 por lo que tengo en el otro paréntesis me daría 0, y me genera justamente la condición 0 igual a 0 que yo tengo en mi ecuación polinomial. Entonces, prácticamente eso es la manera en la que vamos a encontrar nuestras raíces. Pero, como lo mencioné, en esta tablita está hecha o fabricada justamente con polinomios que podemos factorizar y encontrar las raíces de manera sencilla. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que vamos a ocupar otros métodos. Aquí tengo yo varios teoremas. Tenemos primero el teorema del factor y su recíproco, que esto es lo que vimos anteriormente. Esto quiere decir que si yo encuentro una raíz r o un número cual sea, al momento de yo sumarle o restarle, dependiendo el signo que yo tenga en mi paréntesis, va a ser una raíz de mi ecuación polinomial. Ahora, tengo una cuestión de cómo sé cuántas raíces va a tener mi polinomio. Bueno, pues un polinomio va a tener la misma cantidad de raíces que tiene el grado de ese polinomio. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy trabajando con una ecuación que tiene como exponente máximo el 3, entonces ese 3 nos está informando a nosotros que sus raíces van a ser exactamente 3 por ese grado 3 que tenemos. Entonces, si yo tengo grado 2, 2 raíces. Grado 4, 4 raíces, etc. Ahora, toda ecuación de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz real o imaginaria, que es el teorema fundamental del álgebra. Y aquí es donde entramos también a la parte de números complejos, que si nosotros recordamos, eso fue un tema que yo introduje de manera sencilla en el tema número 1, que fue los números reales. Aquí, por eso me resultó importante ponerlo en ese tema, debido a que en este lo vamos a retomar y vamos a trabajar con números complejos. Ahora, tengo la regla de los signos de Descartes. ¿A qué me refiero con esto? Justamente, no simplemente vamos a trabajar con raíces positivas, también con negativas y con complejas, no simplemente reales. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántas raíces van a ser positivas, cuántas raíces van a ser negativas y cuántas van a ser complejas? Bueno, pues la regla de los signos de Descartes nos va a ayudar únicamente a determinar cuántas raíces van a ser positivas y negativas. ¿Y cómo me voy a dar yo cuenta de esto? Bueno, pues va a depender de la variación de los signos que yo tenga en mi polinomio, es decir, las veces que cambia el signo en el polinomio. Por ejemplo, en este que yo tengo aquí, que más adelante lo voy a resolver, empezamos con un signo positivo. Me paso para acá, sigue siendo positivo, entonces no pasa nada. Aquí ya es negativo, entonces cambia una vez. Aquí vuelve a ser negativo, entonces simplemente cambio una vez. Entonces eso me indica que simplemente tengo una raíz positiva. Y dijimos que el exponente mayor, en este caso es el 3, nos indica la cantidad de raíces que va a tener nuestro polinomio. Y como yo ya sé que una es positiva, pues las restantes que me faltan son 2 y van a ser negativas. Y para determinar cuántas van a ser complejas, bueno, pues al número mayor que yo saqué de estos de aquí, le voy a restar 2. Entonces me queda absolutamente 0. Entonces lo que me quiere decir que voy a tener una raíz positiva y probablemente voy a tener más raíces complejas o no voy a tener raíces complejas. Eso se verá dependiendo nuestro polinomio más adelante. Ahora, nosotros también debemos de saber qué es o cuáles van a ser nuestras posibles raíces. Porque, ¿qué caso tiene? Sabemos que van a tener raíces, sí, pero no sabemos qué números son, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el estar pruebe y pruebe con números positivos, negativos, o imagínense que sean complejos, pues nunca los vamos a encontrar porque sabemos que son complejas, ¿ok? Entonces, hay una manera en la que nosotros vamos a poder determinar una cierta cantidad de posibles raíces. Y en base a esos valores que nos salgan, nosotros vamos a tener que probarlos
para determinar cuáles son efectivamente las raíces y así ya no tener que estar perdiendo el tiempo buscando entre los números sin tener idea hacia dónde vamos. Y para eso, ¿cómo las encontramos? Nosotros de aquel lado, en mi lado izquierdo, tenemos el polinomio de la forma a0x a la n, etc. Vemos que comenzamos con ese coeficiente a0 y terminamos con un coeficiente an. Yo voy a determinar quién es mi an y mi a0 dentro de mi polinomio. En este caso, el 21 es mi an y aquí en el x cúbica, pues es 1 el coeficiente, ¿estamos de acuerdo? Entonces ese va a ser mi a0. Y dependiendo de esos coeficientes, yo voy a encontrar los factores de an y los factores de a0. ¿Qué son los factores de an y de a0? Bueno, pues son aquellos números que multiplicados entre sí me dan como resultado el an y el a0, o en este caso el 21 y el 1. Y una vez que yo tenga esos factores, los voy a dividir los factores de an entre los factores de a0 y eso me va a determinar mis posibles raíces que posteriormente voy a probar y de ahí realizar mi regla de Ruffini para poder determinar las raíces de mi polinomio. Por esta parte y por este video sería todo, es la parte teórica. En el siguiente video vamos a resolver este ejercicio. Nos vemos hasta entonces.